Este miércoles se ha anunciado la construcción de una planta fotovoltaica en Mérida de 50 megavatios que generará energía a 26.000 hogares con una inversión de 30 millones de euros y 200 empleos durante su construcción, ocupando una superficie de 100 hectáreas en una parcela de la carretera de Alange. Esta planta dejará un retorno económico al consistorio de 1,5 millones de euros en impuestos. Este es uno de los múltiples proyectos de energías renovables que se van a construir en nuestra región y con el que se pretende suplir la capacidad de producción eléctrica generada por la central nuclear de Almaraz ante el próximo escenario de su cierre por la no renovación de su licencia. Es una buena noticia, pero para que se pueda suplir la capacidad de producción de Almaraz hacen falta muchas plantas de este tipo, por lo que debería acelerarse la aprobación de estos proyectos si se pretende sustituir en un horizonte cercano, porque de lo contrario Extremadura perderá su posición dominante en la generación de electricidad, además de, claro está, la oportunidad de crear nuevos nichos de empleo y riqueza. Y es que nuestra región es la segunda más exportadora de energía eléctrica, solo por detrás de Castilla y León. Los últimos datos de Red Eléctrica Española señalan que en 2017 producimos algo más de 21 gigavatios, lo que supone el 8,1% de la producción nacional, cuando solo consumimos el 1,9%. Y Almaraz constituye casi el 30% del total nacional de energía nuclear. Debe, por tanto, acelerarse la tramitación administrativa de este tipo de plantas y de otras renovables que se encuentran a la espera de su aprobación, tal y como se ha hecho con la azucarera, porque las administraciones han demostrado que cuando tienen voluntad se puede hacer. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 898 de La Picota. Es miércoles, vamos a analizar este anuncio y otras cuestiones de actualidad que nos ha dejado la jornada con nuestros picoteros de los miércoles. Hoy están con nosotros Julio César Fuster. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal la semana? Perfecta, muy bien. Con mucha faena, en lo familiar también bien. Y seguimos viviéndonos la vida que falta nos hace y trabajando y disfrutando de los amigos y de las amigas de la familia. Así que una semana más que la contamos y dispuesta a contar una semana que nos llega. Muy bien, Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues aquí en el invierno. Poco más que decir, ¿no? Toreando el invierno. Estás sufriendo los rigores del invierno. Bueno, no voy a ser recurrente, pero vamos, no me gusta el invierno. Hay gente que le gusta, yo desde luego lo odio. Y curiosamente, como ha llovido poco, pues hay mucha... Por cierto, es curioso, hace muchísimos años que no circulaban los sabañones. Hay gente con sabañones ahora. Seguramente porque las temperaturas extremas son bajas. Y seguramente porque ha vuelto otra vez los pelados más racionalistas, más de oreja vista. Hay mucho sabañoneo, curiosamente, dicho en términos jocosos. Con lo cual no es completa la salud. Tengo que reprochárselo a Julio César Fuster. Hay sabañones, mala cosa. Lo que pasa es que cada uno vive su tiempo y bueno, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Tú trabajas bajo palio y con tu perfil abierto serías sabañonero. Pero no lo soy, compañero. Bueno, hemos estado en valores negativos toda esta semana. A partir de hoy hemos comenzado a remontar en las mínimas con 3-4 grados, pero hemos estado en valores negativos durante la pasada semana. Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, paz y bien. Domingo es de los que trae un corte de pelo de oreja clásico. Paz y bien, pero yo me procuro cubrir bien. O sea, yo, vergüenza para pecar, como dice el que tengo aquí a mi derecha. Entonces yo me abrigo a tope, con o sin cope, pero me abrigo desde luego. Y naturalmente también la cabeza y las orejas, ¿sabes, alcalde? También hay que cubrirse las orejas y hay que ponerse guantes, en fin. Exterior e interiormente hay que abrigarse. Después hay algo que tengo que... ¿Cómo nos manejan en el lenguaje? Nichos de empleo. Acabas de expresar, mi querido director. Pero si los nichos es donde entierran a los muertos, ¿qué vamos a enterrar todavía más el empleo? Para que vean los creadores del lenguaje, los que los manipulan, que nos hacen decir expresiones que no tienen nada que ver ni con la lengua española ni nada. Nichos de empleo y de crecimiento.
No sé, a lo mejor en los cementerios se crece, o querrán algunas empresas que Extremadura vaya todavía más abajo. Creación de empleo. Yo a las 10:30 me voy, ¿eh? Sí. Tú como... Rafa Angulo, buenas noches. Estamos toda la noche igual. Esto, No, pero es una expresión que ahora está de moda, lo de nichos de sí. empleo por... Es que ese es el problema. Sí, las sí. modas, las falsas modas que nos inventan. Sí, igual que lo de crecimiento cero, ¿no? Es verdad que lo de crecimiento El recreo cero se llama ahora... no tiene ningún sentido, porque Creo que si se llama si el cero no recreo crece. segmento de ocio. Bueno, prescindiendo de que al aborto se le llama IVE, porque como no está política y socialmente bien visto hablar de aborto, tenemos que hablar de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, lo que no deja de ser un corte a una vida existente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Rafa Angulo, buenas noches. Muy buenas noches. Aprovecho para decir que el mensaje este de los sabañones es solo para gente de 50 años en adelante. Explicarle a mi hijo lo que era un sabañón ya me va a resultar complicado. Y segundo, yo siempre llevo en paralelo el que aparecían los sabañones con el consumo de aguardiente. Porque quieras o no quieras, una gorra te respeta, pero el otro te refuerza, Pues alguien lo hace todo te el año, refuerza por conozco dentro. Vaya, hombre. Hasta con los calores. Aprovecho para decir que yo no estoy a la derecha de Domingo, sino al lado. Esa que es una cosa muy distinta. Y para reñir a nuestro querido director, como ya viene siendo habitual. No te líes dando cifras, ya nos has soltado no sé cuántos millones que vamos a ganar con la fotovoltaica, no sé qué. No te líes, que después pasa el tiempo y las cifras son muy traicioneras. Eso sí las es cierto. carga el diablo, fijo. Pero yo hablo por bocas de lo que dicen. Ya, pero... Cifras que dice la gente, ¿no? Lo que dicen en los informes y tal. En fin. De todas formas, es que a mí me gustan las cifras, a ti ya sé que no. Que las odias. Los jefes de prensa, ¿verdad? Encargado. Bueno, en cualquier caso, tenemos que hablar. Por cierto, hoy el portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro Acedo, ha hablado, no ha pedido perdón por las manifestaciones que dijo en la presentación de la candidata popular Pilar Nogales el pasado jueves en el templo de Diana. Y ha dicho que si no hubiera sido por la difusión nacional no hubiera tenido tanta repercusión. Bueno, pues decirle a Pedro Acedo que ese vídeo, del que nos han cogido, por cierto, otras cadenas, con permiso, también es cierto, las imágenes, pues ha tenido en nuestras redes sociales, solamente en Televisión Extremeña, 114.000 visualizaciones. Si eso no es repercusión, señor Acedo, dígame qué es. ¿Vale? Cierto es que otras cadenas, pues a nivel nacional, habrán tenido mucha más porque son de cobertura nacional, pero creo que es una reproducción importante. Y también ha dicho que que él no había dicho, o lo ha dicho cuando dijo como tiene que ser al final, lo de la posición, unas palabras desafortunadas. Mire que cuesta poco trabajo pedir perdón y decir, oye, me he equivocado en esto y ya está. Pues el enredar las cosas al final lo que tiene es que se complican muchas más. Y cuando ha dicho que la mujer tiene que estar en su casa como tiene que ser, que es la frase lapidaria que ha sentado pues malestar, indudablemente, ha dicho que podría tratarse de un corte y pega. En esta casa no. El corte está ahí, se ve que es entero. Nosotros no manipulamos, en otras cadenas no lo sé. En la mía, o la nuestra, mejor dicho, no se ha producido ningún cortapega. Es tal cual. Bueno, ¿alguna valoración sobre esto, aunque ya es un tema de la semana pasada? A mí me había llegado alguna referencia, pero yo no he visto imágenes ni he visto nada. O sea, que yo quiero decir que habrá tenido la repercusión que haya tenido. A mí no me ha llegado, ni me he preocupado de... Se me ha mencionado, pero no, tampoco le he dado la mayor importancia, porque a veces en unas declaraciones se dicen... De todas maneras, hay un detalle, o sea, las palabras estas las dice el portavoz. Yo creo que también es un poco lo que le conocemos, o lo poco que le conocemos, o lo mucho que le conocemos a algunos. O sea, las palabras las dice Pedro Acedo Penco. O sea, y yo creo que eso deja en mal lugar también a la candidata, que también hay gente que está pidiendo explicaciones a la candidata. Bueno, pídanleselo al señor, que es el que lo ha dicho. Yo creo que hasta ahora la candidata tampoco ha dicho nada, no sé si dirá algo, pero eso es un tema suyo. Las palabras que ha dicho, desde luego, son absolutamente desafortunadas, machistas, profundamente machistas, y ahí que ha quedado. O sea, yo creo que también esto vuelve otra vez al punto en donde cuando alguien tenemos, y yo también en tareas de gobierno, del 2007 al 2011, he tenido equivocaciones, y yo creo que cuando uno se equivoca hay que salir a decir, señores, me he equivocado, lo siento, no sucederá más. No, es que me lo has quitado. Y yo creo que es así. Ese argumento me parece muy bueno. Lo que hizo el rey emérito, apodado el campechano en algunos ambientes, a mí me pareció magnífico. Es decir, sales del hospital y dices, me equivoqué, no volverá a ocurrir. A mí es que me parece que, y este es un tema que no es comparativo, es decir, a mí me parece anecdótico y bueno, y tampoco creo
que fuera su... Lo que has dicho tú, que muchas veces el que habla y cualquier escribano hace un borrón, pero que es más fácil pedir disculpas y ya está. Esa sería mi opinión. Creo que enreda más la respuesta o justificación que el mismo hecho. Efectivamente. Bueno, vamos a avanzar ya en los temas. Entramos directamente en agenda social porque los ayuntamientos de Cáceres, Almendralejo, Plasencia y Mérida figuran entre los consistorios españoles de más de 20.000 habitantes que destinan menos dinero a servicios sociales, según las conclusiones del informe que por tercer año consecutivo realiza la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Este informe se basa en los datos correspondientes al presupuesto liquidado del ejercicio 2017 que publica el Ministerio de Hacienda y señala que uno de cada 4 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, el 24%, no alcanza una inversión mínima de 50 euros por habitante y año en servicios sociales, lo que afecta a casi 5 millones de ciudadanos. La delegada meritense de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha lamentado este martes que el informe de las directoras y gerentes de servicios sociales no refleje, dice, la realidad de la inversión que el Ayuntamiento de Mérida realizó en 2017, ya que no recoge otras partidas de la liquidación, como son los planes de empleo o el propio personal que se destina a este servicio y que forman parte de sus políticas sociales. Alarcón defiende que el cómputo total de las políticas sociales del Ayuntamiento de Mérida ascendió a casi 5 millones de euros, lo que traducido en inversión per cápita arroja una cifra de 84 euros por habitante. Desde el consistorio aseguran que la parte más importante del presupuesto se dedica a este capítulo y en el mismo figuran ayudas como mínimos vitales, material escolar o emergencia social. Julio César. Bueno, yo conozco la organización de la Asociación de Directores y Directoras Gerentes. Mira, hay primero como reflexión general, a mí siempre me ha preocupado que haya organizaciones que midan políticas públicas siendo privadas. Por ejemplo, me preocupa mucho que la deuda de un gobierno la tenga que medir Lehman Brothers o algunos de estos. Siempre me ha preocupado. Me preocupa que la Asociación por la Transparencia Internacional la mida una asociación que es privada. Es decir, la política pública la tiene que medir la calidad, el estándar, la transparencia pública. Yo creo que acorde a los presupuestos y al gasto que cada organización tiene. De los que estamos en esta mesa, 3, que yo sepa, salvo Rafa, que ha tenido responsabilidades, digamos, en la Asamblea de Extremadura, no sé si responsabilidad pública orgánica, no, pero un periodista que trabajaba ahí. Tenemos un alcalde. Estoy orgulloso de eso. No, me refiero para gestionar cuentas públicas. Bueno, muchas veces las cuentas públicas, y en el caso del municipio que más invierte en gastos de política social, ellos sí han pasado la información y ahí sí que vinculan todo el gasto en capítulo 1, en capítulo 2, en las diferentes delegaciones que tiene. Es decir, lo dan consolidado el completo. Si tú no entregas esa información, la asociación, como ya se está hablando con ellos, lo que hacen es captar lo que es el gasto de la Concejalía de Política Social, del Tribunal de Cuentas o del Ministerio de Hacienda. Y nada más, no preguntan nada más. Pero evidentemente yo creo que ha quedado demostrado, y además yo creo que claramente demostrado, cómo la realidad de todo lo que es la aplicación de todas las cuentas en donde se imputan gastos sociales, incluidos el personal, yo creo que sube a 84 euros por habitante en Mérida. Si tenemos en cuenta alguien como son el capítulo de personal, que son los que hacen y los que gestionan los tiempos que destinan, por ejemplo, en este caso, los servicios sociales, las trabajadoras sociales, los técnicos que están trabajando de cara a la gente, etc. Yo creo que también eso es una aplicación en donde tiene que ir la imputación del dinero de política social. Por ejemplo, a las personas que nos ven, el comedor escolar, cuando yo lo pago para mis hijas, ¿eso dónde va? ¿Alimento de la casa o va a educación? Yo lo tengo que contar también como alimento de la casa. Y sin embargo, a lo mejor yo veo la factura de lo que yo me gasto en el supermercado, pero no tengo en cuenta esa parte. Y esa parte también tiene que ir al gasto que tú tienes un mes en dar de comer a tu familia. Aquí pasa lo mismo, no se han tenido en cuenta otro tipo de gastos que están repartidos, como por ejemplo el plan de empleo social, que lucha directamente y tiene un componente social importante. Básicamente eso, yo estoy satisfecho con la aplicación y las explicaciones que ha dado porque ya es la segunda vez que se dice lo mismo a esta asociación. ¿De acuerdo?
Sí, Vale. yo antes les decía a ustedes y les reñía a Fran, a mí de los 84 euros no me ha tocado nada, cuidado. Y yo, bueno, es verdad que de mis 5 hijos en el nido ya me quedan 2 y gracias, pero no me ha tocado nada. Pero quiero, si me permite, Julio César, ir a lo que yo entiendo que es el fondo de la cuestión. Para empezar, la denominación es falsa. Políticas sociales parciales, porque solamente atiende a una parte de la sociedad. ¿Que lo necesita? Sin duda. Yo no estoy de exclusión social, desfavorecido, sin duda. Pero es un error, porque resulta que quien la base... Mira, y te hablo desde la experiencia, es desde la única manera que puedo hablar en este asunto. Las políticas que no se basen en la familia y en la ayuda a la familia son un fracaso, porque la familia es la célula de la sociedad. Y el día de mañana los que van a ser mis hijos los que con su trabajo consigan que haya pensiones para los que, bueno, por lo que sea no han tenido hijos, lo que te quiero decir. ¿Y qué ocurre? Que de un tiempo a esta parte las políticas de la familia están olvidadas. Nos preocupamos mucho, es verdad, lo que el Papa llama la periferia, que sin duda hay que preocuparse, pero la gran pregunta que yo me hago, desde el año 1983, ¿cuántos planes ha habido para todo? ¿Por qué se perpetúan las diferencias sociales? Todos vivimos mejor, sería absurdo decir que no estamos viviendo mejor, y cada vez hay más protección, pero sigue existiendo la desigualdad social. Luego, la política de la subvención no es la solución, amigos míos. Es que además mira, lo de la familia es que me pone, Domingo y yo, que se nos ocurrió esto de fundar una asociación de familias numerosas, es para enfadarse con este tema. Si la familia es la que saca de apuros a la sociedad y cumple una función básica, yo no entiendo el abandono de las ayudas públicas a la familia. No lo entiendo. Mira, la maternidad, y tú eso lo has vivido, y el embarazo debían estar favorecidos, porque el que nazca es el que va a contribuir después a la sociedad. Sin embargo, hay más ayudas, hay más ayudas para el aborto que para la maternidad. Y que no, quiero decir, esto es increíble. Y hay 4, ya termino, pero es que es para que vea el director que me he currado la respuesta, Y hay 4 factores ahora sociales, querido Antonio Vélez, que son para preocuparnos en Extremadura. 1, envejecimiento de la población. Aquí estamos Antonio y yo, por si queréis saberlo. Cada vez hay menos niños, cada vez se casa menos gente, y de los que se casan, cada vez hay más rupturas familiares. Entonces, ante esto, que uno dice, pues protejamos a la familia, protejamos una ley que se pueda conciliar la vida familiar, que el embarazo y el posterior nacimiento, o incluso favorecer al no nacido todavía. Pero si es que el cheque bebé duró un suspiro y se acabó. Y después te vas y dices, bueno, y las guarderías, los libros, etcétera, y termino ya. Al Papa Francisco, para que veáis que tiro por elevación, en el viaje en el avión, un periodista alemán le dijo, Santidad, usted nos está hablando todos los días de la periferia, de los pobres, de los inmigrantes, y tiene usted toda la razón, pero ¿y qué nos dice la gente como yo? Padres de familia que pagamos nuestros impuestos, que intentamos sacar a la sociedad con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo, porque a ver si va a resultar que por preocuparse de la oveja perdida dejamos desamparados a las otras. Y con esto termino. ¡Guau! ¡Qué intervención! Después me tenéis que dar el link de esto, porque es que vamos... A ver, Antonio. Esto es un problema fundamentalmente de estadística. Algo, Julio César, tiene que utilizarse para medir las cosas. La temperatura se mide con grados Celsius, grados Reaumur, grados centígrados, con termómetros ad hoc. Y esto tiene que medirse, por supuesto. Eso como principio. Yo no sé si realmente los sumandos son los que son, pero de alguna forma habrá elementos comparativos. He leído hoy a la concejala del tema, ha puesto otra cifra, sopésense, analícense ambas, pero bien es cierto también que en este juego, primero, los ayuntamientos están muy perdidos, muy maniatados. Montoro los llevó al precipicio. El Banco de Crédito Local se cerró. Cuando antes los recursos ordinarios permitían niveles de endeudamiento, los recursos ordinarios liquidados, no inventados, permitían niveles de endeudamiento y la propia dinámica de los ayuntamientos, eso se ha roto lamentablemente. Es decir, hay que recuperar. Yo escucho a Abel Caballero, alcalde de Vigo, y sé que está peleando. Y hay que plantearse esas cuestiones. O sea, yo creo que la banca municipal, la banca pública debe de recuperarse necesariamente. Si no, no sé de qué estamos hablando desde los ámbitos progresistas, desde la izquierda. Desde la izquierda, reformista, posible, no de cuentos chinos. La izquierda
práctica de una sociedad que tiene más niveles de renta que en el año 31, clarísimamente. Entonces hay un factor fundamental de todo esto que se llama redistribución. Parte de razón tiene Rafa, no en el sentido de decir la familia, no, las unidades de convivencia, pueden ser familias, pueden ser parejas, no puede ser desde un ámbito cristiano o confesional, no, ámbitos de convivencia, claro. Es decir, eso es un elemento, y eso se llama redistribución y atender esos factores, naturalmente. Habría que revisar las políticas de Montoro, sí, vamos a darle esa parte, y la banca, y los accesos a los créditos en orden a los ayuntamientos que tienen una dinámica, y el gasto público, y el gasto social. Pero hay una cuestión importante que es redistribución. Y yo hay un tema de aquí que he hecho muy de menos y vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir porque se han escrito artículos desde CIE, desde otros ámbitos, desde ámbitos de progresistas, sobre la vivienda. La vivienda de promoción pública hoy está siendo un tema, es un bestseller. Hoy El País, otro día El País, El Mundo, ya se ha convertido en un tema recurrente. ¿Por qué? El casado casa quiere, la pareja quiere casa, quiere techo, y esas políticas de redistribución tienen que estar en gran medida basadas en las políticas de vivienda de promoción pública. No puede ser que se haya fomentado estrictamente la propiedad. Incluso las viviendas de 60.000 euros tampoco son paradigmas, son viviendas de alquileres como en Holanda, en Suecia, en Dinamarca, en Francia, en Inglaterra, porque los parques de viviendas públicas, que además que no tienen ni por qué venderse tampoco, son los elementos que sustentan en gran medida esa capacidad de soporte de una pareja, de un grupo. ¿Para qué? Pues para evitar que la gente se vaya, como se está yendo de los espacios pobres a los espacios con más niveles de renta. Extremadura tiene un PIB per cápita disponible de 16.000, 15.000 euros y el País Vasco tiene 34.000 y Madrid 30 y tantos mil también. Consecuentemente con ello la gente busca otros paraísos, otros lugares donde establecer sus estándares vitales y mantener su prole. Es decir, yo sigo manteniendo la obsesiva idea de que abandonar la política de viviendas de promoción pública de VPP, no de VPO, también de VPP, ha sido un problema gravísimo y nos ha llevado al nivel que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, abogo ante los sectores públicos de luchar por esa constante, por esa oferta, que es una vía de redistribución que puede permitir en gran medida la fijación de población, la natalidad. Antonio, pero ¿de qué te vale dar una vivienda social si después los servicios sociales del ayuntamiento? Es que es tema que tendríamos que ver si esto es el ayuntamiento o la comunidad, pero ahora mismo del ayuntamiento no dan abasto para hacer informes y tú no puedes separar la cizaña del trigo. Eso al final, y resulta que de los que realmente se merecen Rafa, perdona, después vamos a negar. Eso es una bola, eso es una bola que crece. Cuando en el año hay una película que tienes que ver de Ken Loach, se llama El espíritu del 45. Cuando una persona que vino a la guerra como Churchill perdió las elecciones ante un laborista que era el Attlee, cambió. Los señoritos ingleses, la aristocracia inglesa no iba a la guerra, se iba a cazar el zorro a caballo. Y aquello cambió. Y ese espíritu de redistribución desde la socialdemocracia al estado del bienestar es vital. Es vital. Cuidado. Que Winston Churchill ganó las siguientes elecciones, las ganó después. Eso es así, porque si tú construyes viviendas públicas das trabajo. Pero si yo lo que estoy pidiendo es un control desde el ayuntamiento. Si tú asientas a la gente con rentas de 50, 60, 100 euros, tú estableces fijación de población. Y no te olvides de una cosa, en el caso concreto que nos ocupa, Mérida es un territorio pobre. Mérida perdió los grandes espacios cultivables, que eran barros, en las segregaciones, en las desamortizaciones, Montijo, y se quedó con el arco norte, que es un arco del Paleozoico, pobre, arenoso, de dehesas. Y eso no compone rentas agrarias. De hecho, el Almendralejo agrícolamente ha sido 10.000 veces más poderoso que Mérida, que tenía en el siglo XVII, antes de la desamortización XVIII, 170.000 fanegas de propios y comunales, donde la gente en los comunales iba a buscar leña, a coger hinojos o a llevar sus excusas de ganado para poder sobrevivir. Y eso se perdió en la desamortización. Pero hay un detalle en esa parte, y es, no podemos olvidar que esa parte que tú comentas de desamortización, de tener que olvidar o abandonar ese tipo de terrenos cultivables, por otra parte hemos ganado terreno en donde, por ejemplo, se están focalizando, por ejemplo, las plantas fotovoltaicas, o por ejemplo un espacio importantísimo en Espacio Mérida para un desarrollo
industrial. Ya, del tema de la distribución de renta. Pero ahora hablamos no estoy hablando de ese ese tema. tema. Entonces, Luego lo hablaremos. y después yo creo que es una redistribución hacia la familia de manera segregada en función de mínimos vitales, porque los mínimos vitales van a la familia. Yo defiendo el tema del plan social de empleo va a la familia. Julio César, Yo defiendo las posiciones sociales. yo creo que ahí se mete, junto a la gente que auténticamente lo necesita, se mete otro tipo de gente. Y si quieres hablamos de dónde va la policía siempre, a qué barrios va. Por algo será, ¿no? Yo, a ver, perdóneme, por algo será. Defiendo las posiciones socialdemócratas del estado del bienestar y la distribución de la renta. Oiga, y no somos pobres, no somos, el país no es pobre. El país se está permitiendo muchas posibilidades. El problema es la redistribución. Y en eso la socialdemocracia tiene que dar un golpe de timón fuerte. Por cierto, que hablando de policía, hoy se ha procedido a una macro redada en el que han participado agentes, varias unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional Antidroga. Se han producido detenciones, por ahora no tenemos datos de si se han aprendido también estupefacientes en los registros de los domicilios en Mérida que se han efectuado. Pero ha sido, como decimos, una macro redada que incluso ha contado con el apoyo aéreo de un helicóptero de la Policía Nacional. Domingo, que no ha opinado sobre este tema. Este es un tema muy sugerente. ¿Quién no está de acuerdo en que hay que ayudar a quien lo necesita? Los espacios comunes están ahí. Hay una frase que suelo decir y que cada día la mantengo más. Estoy con Antonio Alcalde en lo del estado del bienestar, claro que sí. Pero también estoy con que el bienestar puede acabar con el Estado. O sea, ahora mismo el gasto público, la subida de impuestos bestial que se ha producido y va a seguir produciéndose, va a conllevar a que la teta ya no tiene más leche. Ahora mismo, hoy por hoy, se está viendo cómo las clases medias, normalitas, tienen un poder adquisitivo cada vez más bajo y peor. La subida del salario mínimo interprofesional ha sido una auténtica locura que va a conllevar todavía más paro, que va a conllevar que los parámetros para poder hacer una serie de cálculos precisamente para el estado del bienestar va a conllevar más gasto público. O sea, cuidado, las decisiones tienen consecuencias. Por otro lado, aquí parece molestar, no digo aquí en este sentido esto que ha salido de la concejal, que estamos hablando de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Asociación Estatal de Directoras. Bueno, es que pone también directores. Gerentes. Sí, pero es directoras. Bueno, directores. Y cuando se habla de directores están las directoras y los directores. A mí la imposición del género, mientras pueda, yo no voy a entrar en ella. Entonces, lo que digo que será directoras porque son todas directoras. Que me da igual, yo digo directores. O sea, tengo libertad de expresión. Los directores y gerentes, esta asociación es la que dice que se supone que además cuando utilizan el lenguaje de imposición de género, significa, hombre, que no están muy lejos de diversas ideologías de izquierda o de ultraizquierda, ¿no? O sea, que eso suele ocurrir. Y curiosamente, a mí lo que me gusta es que en gastos sociales se nos explique perfectamente en qué se va el dinero. Que no pase como en Andalucía, que no sé si pasará en Extremadura, pero en Andalucía se ha acreditado como muchas asociaciones en pro y defensa, teóricamente, de la mujer, lo que le llega directamente a la ayuda de la mujer no llega, al parecer, a más del 5 o el 10%, porque el resto es estructura, en creación de puestos de trabajo, en pagar sueldos, en pagar locales, en fin, a lo que se nos tiene acostumbrado. Después, hay una cuestión que está muy clara. En un hospital te pueden curar, ya sea privado o público. Te pueden curar dependiendo de los médicos que tengan y de los aparatos médicos que tengan también, ¿no? De la tecnología que tengan. Ahí está la Universidad de Navarra, que es privada, y quien pueda que vaya, y ahí está el Infanta Cristina o Hospital Universitario o nuestro Hospital de Mérida, que también está muy bien. Y son una privada y otra es pública, con lo cual lo público o lo privado es que depende del color por el que se mira. El control del dinero público y que lo público sea controlado por lo privado, hombre, si la propia administración pública es auditada en muchas ocasiones, ayuntamientos, por empresas privadas, ¿pero por qué?
porque hay un sistema de auditoría, porque hay un plan general de contabilidad que han de llevar lo público y lo privado. Distinto es que a lo que se está acostumbrado muchas veces, que con lo público yo pongo a gente de mi cuerda, y desde aquí denuncio el exceso de personal, de empleado público que no son funcionarios, o por lo menos funcionarios de carrera. Hay mucho personal laboral, hay mucho funcionario interino, hay mucho personal, en fin, que ya sabemos lo que... Por eso ahora, en la manipulación del lenguaje se habla de empleados públicos, ya no se habla de funcionarios, se habla de empleados públicos, ¿eh? Y todo tiene su intención. Lo que ha comentado Rafael, pues tiene toda la razón. Aquí hay una realidad, que la familia natural, padre, madre e hijos, está siendo literalmente perseguida y se está buscando su extinción. ¿Por qué? Porque se están regulando con mal nombre lo que deberían ser regulaciones legales de uniones de personas. Pero el matrimonio en la familia natural es padre, madre e hijos, por mucho que quieran cambiar el Código Civil. La naturaleza no se puede cambiar, podrán cambiar las leyes, pero la naturaleza es la que es. Entonces, de esos vientos vienen estos lodos. ¿Alguna aportación más en este sentido? Sí, un matiz, Domingo, muy importante. La auditoría de las cuentas públicas la realiza el Tribunal de Cuentas, organismo público. No se autorizan o no se auditan por cuentas privadas. Eso no es verdad, Domingo, eso es importante. Yo, si no estoy equivocado, mira, yo tengo entendido, porque conozco auditores que Ahora auditan bien, empresas públicas. Conozco auditores que auditan, creo, si no son empresas municipales o ayuntamientos, son empresas municipales o ayuntamientos. Te lo digo un poco, que no es por polemizar, ¿eh? Las empresas públicas son empresas públicas con un CIF diferente a la de la administración y son auditadas doblemente por una auditoría contable, porque llevan el plan contable, pero las cuentas públicas llevan el plan de gasto público y son auditadas por el Tribunal de Cuentas. Independientemente es de un proyecto europeo como el Urban, que tiene que llevar, además de la intervención general del municipio, también una auditoría privada. Pues es lo que estamos hablando. Pero las cuentas públicas, las que firma el interventor, las que se gastan las inversiones, los capítulos 1, 2, 3, inversiones, todo lo que es la cuenta pública, Tribunal de Cuentas, seguro. ¿Del número de habitantes que sea el ayuntamiento? Siempre, todas. Comprueba ese detalle, porque creo que no puede ser así. No, todas las administraciones públicas están auditadas por el Tribunal de Cuentas. A ver si hay, dependiendo del número de habitantes, pero lo veo. Es donde está la clave. Por ejemplo, tema de la medición del informe PISA. Yo creo que se mide con un estándar de medición de datos de variables del siglo XX. Y yo creo que estamos en otro tiempo que se tienen que medir otro tipo de cosas. Y después, Domingo, yo creo que nadie está extinguiendo o promoviendo la extinción de la familia tradicional. Yo de verdad que eso es una interpretación que tú haces. La tradicional no sé, la natural sí. Bueno, yo no lo sé. Lo que sí sé es que afortunadamente hay gente que decide conformarse de otra manera diferente a la que habitualmente está. Y es una familia. Y me parece muy bien, ¿eh? Y ya está. Por eso que yo no creo que haya una provocación, una planificación de la extinción de la familia normal, tradicional, natural. Si aquí el problema estamos en la utilización de conceptos y términos. Y precisamente es donde está la clave. La intencionalidad, cuando la familia natural se la quieren simplemente machacar, se está intentando siempre a través, naturalmente, del cambio de nombres, de conceptos. Bueno, y esa es la clave, es donde está la clave. A mí que la gente haga lo que quiera, fíjate. Pero por eso un coche es un coche. Pero por eso la ley de derechos, la ley de libertades y derechos que tenemos en nuestro país, que lo fija la Constitución, la Constitución, el Estado, te entrega unos derechos y no son derechos que tú, como dije la semana pasada, van en contra tuya. Si quieres usarlo, los puedes usar. Si nadie va en contra de esos derechos. Vamos a ver. Entonces, esto es un papel. Le podemos llamar cámara. Y a lo mejor todo el mundo acaba llamándole cámara a lo que es un papel.
Pero ¿dejará de ser mentira que se le llame cámara? No, lo que yo te estoy planteando... Teniendo derecho a haber cámaras. Lo que te estoy planteando es que la gente puede usar ese derecho de casarse por la iglesia o por la vía civil. Y tiene el derecho de casarse. Y tiene derecho a casarse entre dos personas del mismo sexo o no, porque eso lo reconoce nuestro Estado de Derecho. Matrimonio o casarse o unión legal. Ahí empezamos. Bueno, y para eso están los especialistas en derecho. Es el debate. Lo que sí creo, y volviendo un poco al debate, ¿no? y volviendo al debate, creo, y además se le ha pedido a la Asociación de Directoras Gerentes de Servicios Sociales o directores gerentes, no lo sé porque lo tienen, que midan de otra manera y que en la empresa, o sea, lo que es el gasto público, la inversión pública y la inversión social, yo creo que hay diferentes ítems que medir, que no solamente el agregado de política social. Pero un momento, Rafa, porque me ha pedido la palabra antes Antonio. Sí, simplemente una apreciación a alguien que ha dicho que bueno, el gasto público es lo que tiene, se puede del Estado. No, el dinero es una abstracción. A ver si aclaramos ya de una puñetera vez esta historia. Y China es una abstracción. O sea, yo no incorporaría a China si no tuviera unos sistemas democráticos de libertades como el resto de Europa. Y me parece que hay una indecencia de comportamiento, una hipocresía clara, por parte de los gobiernos que estén en un juego monetarista. Y eso acaba con Europa. O es Europa la regla y exige democracia en China, o con China no podemos tener nosotros un déficit comercial de 19.000 billones de euros al año de negativos para nosotros por comprarle quincallería de plástico. No, hombre, por favor, es horroroso, valga la estupidez que estoy diciendo. Pero el dinero es una abstracción. Y en consecuencia, como es una abstracción, las sociedades fuertes que redistribuyen viven mejor. Viven mejor. El monetarismo, que al final, como parece que los datos, cada vez hay más ricos más poderosos y pobres más pobres, pues esto hay que darle un cambio de timón. A ver si tendremos que recurrir no a la doctrina social de León XIII, a la Rerum Novarum, tendremos que recurrir a los ámbitos políticos que, como dijo bien los gestores políticos públicos, como dijo Íñigo Rejón muy bien, ahí estoy de acuerdo con él, en otras cosas no, los políticos están para instrumentos de cambio de la sociedad, no para servirse a ellos. En consecuencia, esto es un tema que conviene transferir a la sociedad para que la sociedad analice su papel y que sepa analizar ese papel. Sociedades caducas que viven los cuatro poderosos, organizan los cuatro poderosos toda la vida de los demás, llámense Amancio tal o no sé cuánto. Pues no, a mí no me interesa, yo planteo una posición redistribuidora, porque si hay mucha gente que tiene rentas adecuadas, lógicamente todo el mundo vive porque hay una redistribución, o para Dinamarca, en Holanda, entonces, y no son países ultrafabriles ya, no lo son. En consecuencia, eso es un tema fundamental, por eso defiendo ese valor de lo que es la fijación, la vivienda pública, la gestión de lo público, los recursos públicos, las empresas públicas, porque son valores importantes de asentamiento de una sociedad, de redistribuir los recursos. Ese es el tema, porque lo demás es una abstracción. Oye, es una abstracción. Pero muy breve, Rafa. Muy breve. Menos mal que me has dado la razón. ¿Por qué se perpetúan las desigualdades sociales? Luego es un fracaso lo que se ha hecho hasta ahora desde el año 83. Voy a poneros un pequeño ejemplo. Voy a poneros un ejemplo que yo he visto cuando he ido a Francia, a Estrasburgo, cuando iba al Comité de las Regiones de Europa. Por ejemplo, España tiene un sector productivo agrícola acojonante, impresionante, tecnologizado de altísimo nivel, en Almería, en León y en todos lados, y en Valencia, y en Extremadura. Si la sociedad extremeña, la sociedad española, comiera de lunes a viernes, convenios de empresa, colegios, estructuras públicas, fuera de casa, a mediodía, eso generaba más de 1 millón de puestos de trabajo. Pasa en Francia. Entran a trabajar a las 9:30, a las 1:30 comen, hay vida social y gastan. Servidores, transportes, productores. Aquí no se hace eso, porque el gran triunfo de los sindicatos es salir a las 3 de la mañana, a las 3:30 de la tarde, para irse a comer un sándwich a Manuel Carnero o a Cáceres. Para irse luego al Corte Inglés. Me pide brevedad y voy a ser breve. Dos cosas. Yo hablaba, me refiero a Julio César, yo hablaba de políticas sociales porque creo que la familia está perjudicada en políticas sociales, pero ni se me ocurre citar a esta asociación porque no me da ninguna credibilidad. Mira, la Asociación de Amigos de Mérida habla de las políticas sociales en Mérida y le creo más que a estos tíos. Esta es una asociación que, mira, me trae inseguridad. Y dos, antes me he olvidado, te decía cómo la familia no está bien cuidada y hay un aspecto que es el fiscal de la familia. Yo no sé vosotros, los gananciales estamos más perjudicados en el IRPF que si mi mujer y yo fuéramos, yo entiendo que empresarios, pero antes casi todos éramos de gananciales, es decir, y estamos más perjudicados, macho, o sea, cuando hace la declaración de la renta, es inaudito, eso no es ayuda a la familia, eso no es ayuda a la familia. A ver, Domingo. No quería más, Julio César. Vale.
Tengamos en cuenta una realidad, ¿eh? La gente está harta. La gente está harta. Claro que está harta. Aquí hablamos mucho de solidaridad. Claro, en esta sociedad y en estos grandes medios de comunicación, no precisamente por desgracia, pero los grandes medios de comunicación nos van Hombre, digo que lamentablemente este no es un medio de comunicación que se pueda oír en Barcelona. Que oigan la palabra, ahora se ve. la palabra nación por redes española, sociales, sino que te diga y que defendemos que lo la ve su consuegra en Constitución. México. En México se ve. En México se ve televisión extremeña. Y que estamos en tengo contra, pruebas ahí. y que estamos en contra del golpismo, y en fin, todas esas cuestiones, y que somos constitucionalistas. Eso sería muy interesante que nos lo oyeran en Barcelona, ¿no? Pero bueno, y que no vamos vestidos de verde, en fin. Yo lo quiero decir que la gente está harta, la gente está muy harta. Y se oyen esos grandísimos medios de comunicación, la solidaridad, el tal, el cual. Hay que partir de la primera premisa. A la gente le gusta tener y administrar su dinero, tenerlo en su bolsillo y administrárselo. Y que no nos lo administren la papá y mamá administración, que nos quieren hasta teledirigir, hasta qué hora tenemos que hacer la comida, a qué hora y cómo tenemos que comer, y cómo tenemos que vestir, y cómo tenemos que hacer de todo. Segundo, se habla de redistribución, me parece muy bien, pero una sociedad tan solidaria como parece que es, y se está diciendo que es tan solidaria, podría partir una iniciativa en la cual, venga, todo el mundo está dispuesto a renunciar al 15 o al 20% de esos emolumentos de cualquier tipo que tenga en pro de la solidaridad. Vamos a hacerlo de una vez, porque todos los que hablamos somos muy solidarios, todos somos. Y yo el primero, y el que esté libre de pecado, como dice la mejor guía humana, que es el Evangelio, que tire la primera piedra. ¿Bien? Es que la fiscalidad no es fuerte en España. Sí, la fiscalidad es abusiva. La fiscalidad ya está siendo totalmente confiscatoria. Porque te mata un 15 está siendo, si lo damos, Domingo. Está siendo injusta. Lo estamos dando, en el IVA y en otras cuestiones. Precisamente, Claro. Injusta. Pues así todo, alcalde, por desgracia, con todo este abuso y con este robo fiscal que se produce en esta administración española, desde el nivel nacional, autonómico y local, y la que quieren hacer todavía, nos quieren apretar más. No es suficiente, no es suficiente. Están llegando hasta el punto que determinados... por eso se está yendo mucha gente de la nación española. ¿Por qué? Pues porque trabajar aquí no están dispuestos a que el 60 o el 70% de lo que ganen se lo lleve el fisco, que no, y por eso se van. Y por eso el apretar y el querer subir los impuestos es un gravísimo error. Porque Montero fue un verdugo y ahora se abren nuevos tiempos. Y el gobierno minoritario es lo que pretende hacer. Mira, que no se puede mantener este nivel de fiscalización y de impuestos. La fiscalidad, que la gente se va. Montoro ha roto el esquema, lo rompió, claro que Montoro lo rompió. no. Mira, O sea, ya desde siempre. No, yo creo que eso no es cierto. Mirarlo. No, acaban de subir los impuestos no han subido todavía. En el proyecto de presupuesto que ha presentado este gobierno, suben los impuestos. Pero perdona, ¿para qué? No. Ahí vamos a lo de... Claro, es que no es lo mismo. No, ¿para qué? ¿Para qué? Mire usted, deje usted que mi dinero lo administre yo. No, me lo perdona, administre usted. es que los impuestos van directamente, por ejemplo, a la aplicación... Pago de deuda pública... Al pago de deuda pública que ha generado el anterior equipo de gobierno. Pero mira, el tema del presupuesto público, Domingo, efectivamente son muy diferentes de cómo lo enfoca una decisión de gobierno u otra. Y yo tengo muy claro que los presupuestos generales del 2019, que después lo hablaremos si da tiempo, son redistributivos y van directamente a las personas que lo necesitan y para incentivar también el avance y el progreso de nuestro país. Y con datos, vamos a redistribuir a los golpistas y a los socios del gobierno que lo que quieren es menos España y más yo pediré exactamente el por qué va a ser y cómo va a ser. Y además con datos, Domingo, con datos. Vámonos, hacerme caso. De cifras, aquí hay que prohibir eso de si da tiempo. Ya te digo yo, no da tiempo. En este programa no lo da tiempo. Intervenciones más cortas, que Antonio quiere pasar. Antonio Vélez quiere pasar de tema, pero Antonio Vélez es que más consume tiempo. Claro, es que más tiempo consume. Porque yo hablo de China porque China es un problema. Y no nos enteramos. Pero perdona, no solo China. Porque de valor hay que hacer lo que le da la gana. No solo y China. Tiene el mundo agrario a niveles semi-esclavos para su juego de. Antonio. Y es capitalismo de Estado y son comunistas. No solo China. Eso puede ser
la orientación de una tentación que vale lo totalitario. Y no es verdad. Las libertades son las que valen y la redistribución. ¿Qué coño China? Me resulta No solo entrañable China, ¿eh? el penúltimo socialdemócrata vivo. Los Que está aquí, que está a mi izquierda. Bueno, a mi izquierda tiene que estar, claro. Eres el penúltimo socialdemócrata, Rafa, Antonio Vélez. bueno, Rafa, me preocupa que hables siempre del penúltimo comunista porque- vivo, del penúltimo... No, el penúltimo comunista es A Rafa se lo perdonamos. A la Herrerita lo tengo en otro Se lado. lo perdonamos a Rafa. A la Bueno, Herrerita. hablamos de la planta y lo siento, Rafa, por ti, porque voy a dar datos, voy a dar cifras. Este número sin datos, este mundo sin cifras Dios no sería mío, lo mismo. Dios mío. A mí me encantan. Esta mañana se han presentado en Mérida los detalles de la nueva planta fotovoltaica que la multinacional comenzará a construir próximamente en el municipio, en Mérida, bajo la denominación de La Fernandina. La planta, ubicada en una superficie de 100 hectáreas, una parcela colindante en la carretera de Alange, tendrá una potencia de 50 megavatios y en su construcción, que se desarrollará a lo largo de los próximos 9 meses, a partir del mes de marzo, se invertirán 30 millones de euros. Con su entrada en funcionamiento y conexión a la red, prevista para finales de este año 2019, la planta generará anualmente la energía eléctrica equivalente al consumo de más de 26.000 hogares. Además, se evitará la emisión de 40.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera, de acuerdo a los factores de emisión publicados por la Oficina Española de Cambio Climático. Bueno, Yo termino Perdón, pronto, ¿eh? un segundito. Pues quien corresponda, perdona. después, es que me ha pedido... no, sí, vamos a dar tiempo a que nada, corresponda. lo hacemos, no te preocupes. No Es que va a dar tiempo. Bueno, pues me ha nada, pedido, no da tiempo. me ha pedido Rafa que Hombre. lo dejemos al último. Vamos a pero si yo concederle quiero hoy hablar ese... No, de Domingo, otra cosa distinta al en tema. este programa En la que- está penalizado los que como Julio César y yo nos curramos los sea, temas. que Y el otros día- venís el día a aquí, día y de entonces, Mérida, claro, el día- la sacas y no... Ahora lo hacemos, no te Nosotros lo preocupes. que nos falta ya es montarnos en el coche oficial para no hablar del día a día de Domingo, Mérida, me ¿muy bien? comprometo a hacerlo, Nada. tranquilo, al Esto, final. hay la problema. fotovoltaica, me parece, iba a decir cojonudo, pero todavía no estamos en horario, me parece estupendísimo y ojalá vinieran más. Ahora, les advierto al Cid Suárez, no sé si yo conozco una familia, mira, desde los plazos para el AVE en Extremadura, no deis plazos, no digáis nada, porque es que dice que 9 meses está construida. Yo recuerdo, y aquí está Antonio Vélez, cómo el Foro o Carrefour se construyó con una velocidad, pero cuidado que te entallas, igual que te entallas al decir que hay 200 personas las que trabajarán, pero esto es una De pico anécdota, ¿eh? máximo, dice en la Esto es una anécdota. construcción. A mí me parece estupendo que venga la fotovoltaica y ojalá vinieran Después a es cierto Mérida que- más fotovoltaicas. Que Vamos. para mantenerlo necesita 3 o 4 personas. Pero bueno, Pero en que, la construcción oye, son que 200. me parece una noticia muy buena y ojalá menos tanta cifra y tanta estadística, ojalá demos más noticias de estas. Vale. Chitón. A ver, venga, Julio César, que te veo con ganas. Rafa, el dato, te sirve precisamente para evitar la especulación de terceros. Cuando tú mides y tienes el dato exacto, te evita tener que decir y especular. Por ejemplo, el dato y la medición te evita que las fake news te lleguen. Otra cosa es cómo buscarlo y cómo suministrarlo, pero perdona que es bien importante los datos. Un dato importante. Pinal Azucarera, nos dieron unas cifras y no se han cumplido, amigo mío. Espérate, bueno, cifras, si hablas cifras de datos de fechas, yo estoy hablando de, por ejemplo, ya están ingresados la tasa de esta fotovoltaica. O sea, eso no es una cosa que va a venir. Eso es un dato. Eso es un dato, 600.000 euros directos ya ingresados en tasas. Entonces, yo creo que eso es importante. Y además yo creo que es importante porque se alinea con algo que también ha hecho este gobierno a nivel nacional, que es la abolición del decreto del impuesto al sol. Eso ha pasado con este gobierno de Pedro Sánchez, que abolió el impuesto, una solemne idiotez de poner impuesto a quien tiene que gestionar o consumir energía del sol. Eso ya no es, y eso ha permitido que, por ejemplo, la fotovoltaica venga a Mérida o vaya a donde vaya. Y otra cosa que ha producido este gobierno es la liberación y la salida a subasta de energías alternativas a la tradicional. Por ejemplo, la fotovoltaica, las energías limpias. Eso está produciendo que se instalen energías limpias en nuestro país y, por supuesto, en nuestra tierra, en Extremadura y también en nuestra ciudad. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que está imputado directamente a Pedro Sánchez. Y eso es un dato objetivo, directo y comprobable. No es una fake, no es un invento del fuster que... No. Esto es porque pasa eso. Y cualquier otra cosa me podéis decir lo que tú quieras, que si va a tardar más, menos, bien, ¿eh? pero está estupendo. Yo me he dicho que Venga, me parece Domingo. bien, o sea que no... Bueno, de anuncios en anuncios pueden pasar muchos tiempos, claro. Aquí de momento ya tenemos la azucarera, la fotovoltaica. Bueno, pues yo esto tengo que verlo.
yo empiezo a pensar que tengo que verlo. Hasta ahora, para ruedas de prensa y comunicados de prensa sí que está, y para llenar incluso tertulias y todo lo demás. Hombre, se está diciendo aquí que evitará la emisión de 40.000 toneladas anuales de CO2. Sabía que ibas a apuntar ahí. Pero vamos a ver. La energía nuclear no sé cuánto contamina. No sé cuánto contamina. Aquí donde tú has estado estás sentado, Julio, haya estado sentado Antonio Rodríguez Osuna y ha dicho que él está a favor o no está en contra de la energía nuclear. Está grabado. Y yo, lo que a mí me molesta, y hay que mirar, porque dices que ha bajado un impuesto, ¿sí? Ese impuesto que sería para los que están invirtiendo en este tipo de energía. Y esto no son acciones de la Telefónica, las Matilde, nos acordamos, bueno, sí se acordará Antonio Alcalde de esas. Esas sí que eran acciones populares, las que tenían los de Telefónica, allá hace 40, 50 o 30 y tantos años, ¿no? Que eran acciones, las Matilde, las de Telefónica, que las tenía todo el mundo. No. La inversión en fotovoltaica ha dado bastante dinerito, porque ha habido muchas subvenciones, mucho dinero público que se entregaba como prima y todo lo demás. Cuidado aquí con esa bajada de impuestos, que donde yo quiero que me llegue a mí, como a todos los consumidores, es al recibo que bimensualmente pagamos de electricidad. Y si alguien logra entender ese recibo, podrá comprobar cómo en impuestos supera el 45% de lo que pagamos de luz. Entre otras cosas, para pagar la fotovoltaica, que es carísima hoy por hoy, y sigue siendo carísima. Y sin embargo, energía barata como la nuclear está, como la familia natural, estigmatizada, demonizada. Hay que perseguir a la energía nuclear. Y eso hay que decirlo, Es como el que ahora nos quiere, venga, cómprese usted un coche eléctrico. Pero ¿cómo comprende usted que me compre yo un coche eléctrico si un coche eléctrico vale cuando menos 15, 20 o 30.000 euros más que otro? Que uno normal. Y se está estigmatizando a los que utilizan coches de gasoil. Es que la manipulación es continua. Y que, dicho sea con todos los respetos, Julio, que se quiera vender como una bajada de impuestos de un presidente que lo único que sabe es aprovecharse de sus diputados, de sus votantes, para favorecer a las regiones ricas, como es la catalana, como es las provincias vascongadas, en detrimento de Extremadura. Y ahí está ese proyecto de presupuestos generales del Estado, y en la que van a subir los impuestos al pairo de que quieren ir diciendo que esto es para la solidaridad. Pues la solidaridad es que cuando menos las mínimas vías de ferrocarril que tenemos aquí funcionen, porque se llevan riendo de nosotros. No digo este presidente, que también, sino todos los que hemos tenido y todos los partidos políticos autonómicos y nacionales desde el año 90. Antonio, yo en este tema no voy a cambiar mi discurso, porque lo he tenido siempre y he escrito decenas de artículos defendiendo la electricidad en manos públicas. Francia, siendo presidente de Gaulle y con gobierno socialista, en el gobierno, primeros ministros, creó EDF, Electricidad de Francia, EDF. Francia tiene 40 plantas nucleares, básicamente en el Garona, y tiene una tecnología infinitamente mejor que la Westinghouse, la Thomson o la otra que no pusieron aquí en Almarán, que es una mierda de tecnología, la americana, de nucleares. Pero Francia tiene la electricidad en manos públicas. Un problema que tiene hoy España serio, yo no imputo este tema a un triunfo de Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez, al cual aplaudo, yo creo que tiene por delante una idea muy clara de cambiar los parámetros que en cierta medida la derecha ha machacado en España, favoreciendo básicamente los grandes trucks privados. Bueno, esa es mi opinión, Rafael. Sí, al respeto, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Digo que en Francia, que es un país referente, y un gran cliente nuestro, sobre todo en el sector agroalimentario, Francia, la electricidad está en manos del Estado, en una empresa pública que se llama EDF. La empresa nacional de electricidad, que luego absorbió Sevillana, hoy es de la italiana. Ya verás tú cómo Francia no lo compra nadie. Y hoy Endesa Sevillana, en manos de los italianos, es un desastre. ¿Sabes cuántas es un desastre para el gran consumidor. ¿Sabes cuántas centrales nucleares tiene Francia? Y hay un problema públicas. ¿Sabes cuántas centrales nucleares? 28. Y escúcheme, bueno, yo estoy hablando de mi referente, que es Francia. Y el gran referente en Europa.
de empresas públicas de electricidad, porque la electricidad es un bien público. Sí, señor. Es un bien público. Y los costos en la producción industrial, por ejemplo, pueden ser un hándicap tremendo porque los costos del kilovatio en España son muy altos. Consecuentemente, con ese problema. Luego ya en lo particular que puede haber aquí, yo me parece muy bien, pues desde el punto de vista de contaminación, de tal. Bien es verdad que hay otra problemática, porque el hecho de que unas centrales como la de Almará, 2.100 megavatios, daos cuenta de lo que yo voy a decir en estos momentos respecto de eso, cuando lo que aplaudimos aquí es una centralita de 50 megavatios que es el 2% de Almará. Almará tiene 2.200 megavatios instalados. Y produce, según la propia empresa, de 17.000, el último dato eran 17.500 millones de kilovatios hora año facturado. Eso, por ejemplo, en el caso concreto de Iberdrola, que tiene el 53% de Almará, Iberdrola, Endesa Sevilla, Endesa, que está en manos italianas, tiene el 20 y tanto, y Gas Natural Fenosa, el 11 y pico, el 13, el 53% de todo lo que produce Almará, toda la fiscalidad, todo el IVA, que redunda en todo lo que se factura, equipos, no sé cuánto, tal, todo, arrendamientos, todo, va al País Vasco. El 21%, estamos hablando de 500 a 600 mil millones de pesetas al año. Eso estamos todos de acuerdo. Una salvajada. Quiero decir que hay que hablar de esto. Sí. Pero yo vuelvo al principio. Yo estoy convencido que en el futuro, como hicieron los gobiernos socialistas de Francia, la electricidad... Hoy, hasta la derecha en Francia tocaría eso, ni la derecha lo tocaría eso, porque es un factor de distribución muy importante. La electricidad es un gasto básico. Francia tiene un sistema que es nuclear, ¿de acuerdo? Una pregunta. Mejor tecnología que la Thomson, la Washington, Sí, pero nuclear. o la General Electric. Perdona, es una nuclear. mierda la Perdona, una americana, pregunta, una pregunta. mierda. Perdona, Antonio, La de Harrisburg y la de Almará. Si de las dos almas de tu partido, del PSOE, una está a favor de las nucleares y otra está en contra. Aclararos primero No, vosotros. eso fue Solchaga, que no hubo... ¿Cómo que no? Perdona. Aquí Antonio Rodríguez Osuna, abogado a favor de la energía No, nuclear. pero vamos a hablar, perdona, que no Perdona, pero es que eso es importante. A ver, claro, matizarlo. sí. Vamos a ver. Matízamelo. Cuando no había ninguna solución energética, cuando este país tenía cerrado toda la posibilidad de crecimiento en el desarrollo energético de vías alternativas, solamente teníamos la que teníamos, la energía nuclear. La energía nuclear ha sido la salvación durante un tiempo, pero afortunadamente hay otro tipo de productos y otro tipo de servicio de producción energética, sí, la fotovoltaica, la eólica, la maremotriz. Acaba de dar los datos, Antonio, no compare lo que genera perdona. esto. Ya puedes juntar 80.000 hectáreas Yo no estoy comparando. Por supuesto, vale. no, yo lo que te estoy diciendo es que antes no había alternativa y ya hay alternativas. Yo no estoy cuestionando ese tema, la fuente de producción, la titularidad pública sobre la privada. También, ese es otro debate. Y además hay un hecho claro en aquel momento, y es historia, no es ciencia ficción. Cuando toda la burguesía vasca, los Oriol, los Benjumea de Sevilla, los Muguruza, todos los que querían quitarse del medio unos activos, salvo las nucleares que eran mejores, hubo un error ahí, igual que con el ferrocarril, eliminando la Plasencia Astorga y eliminando el tema ferroviario y yendo a las autovías, en aquel momento, ¿vale? Y apostando por Sevilla-Madrid. Fue muy rápido, que no nos da tiempo. activos y haber pasado sector público a la electricidad. Sí te digo, Rafa, que el PSOE tiene muy claro que la transición ecológica tiene que ser en dos vías. En la que está comentando Antonio, es decir, un concepto también de la energía pública, de la gestión y también hacia energía limpia. No, lo que pasa es que me también veo hay que hacer... comprando la electricidad Es que ese a es el Francia. futuro, Rafa. Me veo comprando la electricidad a Francia y pagándose. Ese es el futuro. Ya se Uno la de los compramos, problemas que ponía aquí la Fuguera era precisamente el costo energético. Vamos a ser serios. Estoy seguro que no. Un pequeño dato. Que Francia, ya se la compramos. Francia tiene 58 centrales nucleares en activo actualmente. Sí. Que lo separe. En el Garona la mayoría. Vale. Bueno, España produce Pero mejor tecnología que la americana. 262.645 Es una megavatios mierda, dicho con perdón. y demanda 268.000, es decir, hay 6.000 megavatios que compramos fuera. compramos a Pero Francia. si yo estoy a favor de la energía nuclear, si lo que hay que instalar en España a lo mejor son nuevas centrales nucleares para que la energía eléctrica sea más barata. No, ya eso no procede. Pues no procede. Ya no procede. La importamos de Pero vamos a Francia. ver, hay una cuestión... Y aquí nos gastamos un dineral en hacer este tipo de plantas. Tecnologías nuevas de concreción de recursos, de abstracción de recursos. Que no generan Efectivamente, lo mismo, la fotovoltaica Antonio. todavía Bueno, todavía no generan lo mismo, pero Es carísima. Pero la tecnología va a mejorar, ya te lo dije hace ya mucho tiempo. quien corresponda. ¿Quién se imaginaba que íbamos a tener
vehículos híbridos o eléctricos en las Por calles. cierto, a quien corresponda, ¿por qué no se turbina al Ángel? Un momento. ¿Por qué no se Lo turbina dices al ahora en A quien corresponde. Entramos en A quien corresponda muy brevemente porque tenemos 1 minuto y medio. Rafa. Yo a quien corresponda voy a... Joder, a ver si soy capaz de resumir. No me digas que tú también. Sí, porque me he leído los presupuestos Bienvenido generales al club. rápidamente, pero esto casi lo iba a dejar votando del tren a quien corresponda. Además, a todos los partidos que me lo expliquen. Presupuestos generales del Estado para Extremadura, 492 millones, de los cuales 334 millones para el AVE. Y después los presupuestos generales del Estado, Mérida, Puerto Llano, 35 millones. Pero ojo, que aquí es lo que me río. Mira lo que nos ha clavado la Renfe. En talleres, reparación el Estado va a pagar 1,5 millones de euros para arreglar las locomotoras. En reparaciones, 3,5 millones para arreglar las locomotoras, 5 millones. Es decir, lo que tenía que pagar Renfe nos lo encasquetan como si fuera una inversión que hacemos en Extremadura. Y una anécdota. El puente sobre la A5 en la autovía en Mérida, otros 500.000 euros. Yo el puente ese no sé si lo diseñó Pelín o el Boga o el Cascarilla. El de la autovía, que desde que lo inauguraron lo están arreglando y siguen metiendo un año tras otro. Aquí me chirría. Menuda M35, a ver si termino, que me ha pedido el director concreción y yo soy muy fiel a las indicaciones del director. La especulación, hicimos una M30 buena, que todo el mundo que viene lo ve. En Cáceres, para coger autovía tienes que bajar a Valdesalón. Vergüenza les tiene que dar que no conozcan entonces. Venga. Para propiciar los elementos especulativos del Sánchez de Cáceres hacia esa zona, hacia el de Amoré. Me ha sorprendido iba a decir Rafa, Angulo, con la cifra, digo, que Claro. ha soltado una burrada ahí de números en un momento determinado. Esas están presupuestadas. Bueno, yo voy a empezar con los perros, de nuevo. ¿A que estamos que corresponde? Sí. Yo voy a empezar con los perros de nuevo. Y desde aquí insisto en que debe controlarse por quien aprueba las ordenanzas, que es el ayuntamiento, su cumplimiento, y que los perros vayan con correa, todos, y con bozal los que tengan que ir. Igual que con los gatos, el tema de los gatos, eso hay que controlarlo y hay que empezar pues a aplicar las ordenanzas. No es tan complicado, no sé, parece que hay un poco de alergia a eso. Mérida sigue a oscuras, Hablando de energía, Mérida sigue a oscuras. Sigo invitando a que cuando quiera organicemos una marcha nocturna de un par de horitas con Antonio Rodríguez Osuna y quien se quiera apuntar naturalmente, y nos damos una vueltecita por toda la ciudad. Sería muy interesante. Con una condición solamente le voy a poner a Antonio Rodríguez Osuna, que después hay que tomarse una cervecita. Si no, no. Otra cuestión, también relacionada con la luz. Más de mes y medio lleva la avenida Santa Teresa Jorner, la del asilo, la de Cecoes, ahora es Casamayor, la que lleva a Puente Peligro, donde en la subidita a Puente Peligro, llegando a San Andrés, antes de llegar al puente, más de un mes llevan 2 farolas sin dar luz. Y lo he dicho aquí, pero ni caso. No ya es que la luz que hay ilumine poco, sino que es que encima farolas sin encender. Recuerdo la avenida Lusitania, justo a la altura de la Asociación de Vecinos. Ese parquecito no tiene luz, está literalmente a oscuras. Y recuerdo la avenida de la Libertad, la zona donde está el pabellón de Nueva Ciudad, pabellón Guadiana creo que se llama. Toda esa zona también está muy a oscura, a pesar de que hay farolas, pero las farolas están para la calzada, no para el acerado, curiosamente. Además ahí hay árboles que... Exactamente. Árboles. Tapan más la luz. Hoy árboles, benditos a Dios. Una persona a la que veo todos los días me lo recuerda a diario, Y es en el parque infantil, vamos a llamarle el parque infantil, todos los que somos de Mérida sabemos lo que es el parque infantil, el de la Rambla, y ocurre en muchos otros lugares, pueda ocurrir algo que se caigan importantes ramas y caigan al suelo y puedan provocar daños. ¿Cuántas y cuántas baldosas, cuántos y cuántos suelos están levantados en tantas y tantas zonas de Mérida? Después desde aquí hago un llamamiento, delegación del gobierno, y es, no sé si sabéis, por lo que se me ha dicho, como tenemos unos soldados que, aparte de prepararse para las misiones de paz, que no es sino la guerra, lo que pasa que también le manipulan el lenguaje y ahora se llaman misiones de paz cuando van a la guerra,
Pues también está la UME. Sabéis que la UME, no sé si lo sabéis, creo que está en Badajoz recogiendo el camalote. ¿Y por qué no viene a Mérida? En Mérida no hay camalote. Nos vamos a la zona del Yuyu, a ver si hay camalote, hacia Alange, a ver si hay camalote, porque en Mérida no. Y termino. Vergonzosa la entrada a los juzgados de Mérida. Vergonzosa. Eso no es competencia del ayuntamiento. Vergonzosa. Porque son de cristal las puertas y les tirarían unas piedras o lo que fuere, pero llevan meses y meses y meses, como cuando una luna de un cristal de coche se agrieta, pues agrietado. Eso es una imagen de la Casa de la Última Palabra de la Administración de Justicia que es vergonzoso. Y ya desde aquí a la gerencia del Ministerio de Justicia tendrá que hacer algo, porque es precisamente la puerta de entrada al Palacio de Justicia de Mérida. Y eso debiera decirse y debiera solucionarse. Antonio Vélez, hay quien corresponda. Un par de cosillas, de que se mantengan resueltos algunos problemillas con algún sitio por ahí, pero esto que ha demandado los ciudadanos, en el caso de la zona centro, algunas más limpiezas, etcétera, calle Berzocana y esa zona, por el turismo y los bares que afectan muchísimo pero hay una cuestión que a mí lo vi ayer y me preocupó, y fui a comprar un décimo de lotería y a comprar un cupón allí a los soportales y vi que alguna gente se había llevado mosaicos de la azulejería del Palacio de la China. Anda ya. Sí. Me dijo de los cupones que... Se ha oficializado ya la compra de la parte derecha del edificio, de la mitad derecha. Entera. No, de la mitad derecha del Palacio de la China, dos empresarios además emeritenses. Parece que el proyecto va a ser un hotel. La azulejería delantera de los antiguos escaparates y de las puertas esas corredizas que eran del arquitecto, vamos, que las hizo el arquitecto, no, encargaría el arquitecto Aníbal Sánchez, el que hizo la Plaza de España de Sevilla, están de esa azulejería sevillana de altísimo nivel, están, en fin, lo digo porque es preocupante, es preocupante, que ya se ponga allí alguna vigilancia, o que se ponga un foco, o que se la requiera a los vecinos, a los dueños que lo protejan, que lo arranquen y que se guarde para reponerlo en su momento. Luego hay lo recurrente en la universidad, tema universitario de Mérida, vuelvo a insistir, y la delegación del gobierno como tema menor, la universidad como tema estrella. Mérida no puede tener un campus con la dotación que tiene, que es ridícula. Da la sensación de que se encajó ese campus para absorber la Politécnica y cortarle las alas para que no pudiera volar. Porque si Mérida no hubiera tenido las alas cortadas de la vieja Politécnica sería otra cosa. Por lo tanto, y por último, también hay que corresponder a las autoridades, por supuesto. Mérida, cuando Augusto hizo la división de la Hispania, después de la ulterior y la citerior, hizo la tarraconense, la bética y la lusitania. La tarraconense, capital Tarraco. La bética, Córdoba, y la lusitania, emérita. Augusta emérita, a su honor. Mérida, Córdoba, Tarraco. Cuando yo digo que la única ciudad, porque la capital de Andalucía no es Córdoba, es Sevilla, y la de la tarraconense no es Tarraco, es Barcelona. La única capital que lo fue en aquella división fue, que queda en la actual división autonómica, es Mérida. Bueno, ¿qué es lo que yo pido? Que se le ofrezca a la SEA, aparte de espacio aquí para instalarse con su nueva vía de los coches eléctricos, que tenemos mucho espacio industrial, y sería muy interesante que hubiera aquí una planta con muchas condiciones y muchas facilidades, que haya un coche que se llame Mérida o Mérida, porque hay un coche nuevo que es un subtexto que se llama Tarraco, y hay un coche histórico que sigue en Zanza, que es el Córdoba. También ha habido Toledo, Ibiza, pero no, yo estoy hablando de una referencia grandiosa del mundo latino, de la vieja cultura europea. El coche a la SEA, que el alcalde, el presidente de la Junta, tal, aquí han venido muchos terrenos para fabricar, pero es la única capital de la vieja Hispania, de la vieja Europa, de la división romana, que no tiene un coche. Mérida. Ya por lo menos tenemos Mérida. Hay una marca de bicicletas muy buena que se llama Mérida. Sí, hay una marca de bicicletas, ciertamente. Por otras razones, no por toponimia, por otra razón. De SEA, que se llama, por otra razón. Que es un italiano, Luca de Meo. Pues eso. A Luca de Meo. Venga, bueno, César. A mi brevedad, corresponda, por favor. cada uno tiene su a corresponda. Bueno,
Felicitar porque se lo han ganado la parte proporcional de 170.000 personas en Extremadura, que en Mérida, la parte proporcional de 170.000 personas en Extremadura que van a venir en Mérida, que en enero, a final de enero, van a tener las pensiones más bajas, un 3% en su nómina en enero. Enero de 2019, la parte proporcional de los jubilados de Mérida, de 170.000 que son a nivel regional, van a tener eso en su banco. Dar la enhorabuena, porque también se la han peleado, que 42.000 personas en Extremadura y la parte proporcional van a tener mejoradas sus pensiones, las más bajas, aquellos que cobran las mayores pensiones van a tener subida un 1,6%. Dar la enhorabuena a 10.000 personas, la parte proporcional en Mérida, que van a tener la subida de dependencias ya desde enero, mejorando sus prestaciones y su tiempo. Dar la enhorabuena, aparte de las personas de Mérida, que 92.000 o 93.000 personas en Extremadura van a tener esa subida de sueldo del salario mínimo interprofesional a 900 euros, esa parte va a recaer en Mérida en enero. Y que, por cierto, va a mejorar también la hucha de la Seguridad Social, porque la hucha de la Seguridad Social tiene que ver con el nivel de ingresos en la nómina. Dar la enhorabuena a aquellas personas, que son 6.976 personas en Extremadura, que son mayores de 52 años y que van a recuperar el subsidio de desempleo a esas personas mayores que no pueden o no han tenido la oportunidad de cobrar o han sido despedidos tarde. Dar la enhorabuena a esa parte de Mérida, que son 80.000 autónomos en Extremadura, que van a recuperar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde enero. Estamos hablando de 500.000 personas, Rafa, directamente beneficiadas por los presupuestos generales del Estado del 2019, si se aprueban desde ya. Y otra cosa importante, el trabajo del gobierno de Pedro Sánchez, que ha convalidado con todas las mayorías posibles, incluidas las del PP, en algunas de ellas, 24 decretos de ley para compensar medidas públicas. Estamos hablando de 24, ha presentado 25, uno le ha fallado, que es el de las viviendas, 24, no, brevemente, Rafa. Uy, pero es que me preocupa mucho que digas que de 1 millón extremeños, 500.000 son pensionistas, jubilados, discapacitados. Cuidado. Estoy hablando de personas trabajadoras también con salarios mínimos interprofesionales. Sí, bueno. Claro, es que no. Estamos hablando de personas en situación de dependencia. Estamos hablando de autónomos que recuperan. Estamos hablando de datos. Es que estamos hablando de enero del 2019 directamente al bolsillo. Julio César, nos tenemos que ir. De todas formas, interprétese que esto es a quien corresponda como en los plenos el ruegos y preguntas, ¿vale? No interpelemos porque si no, entonces no hay más. Venga, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros de los miércoles su análisis hoy aquí. Hay que ver. Gracias, Rafa Angulo. Hasta la semana que viene estás. La semana que viene no estoy. Bueno. Domingo Hidalgo, hasta la próxima semana. Que lo haga mejor que yo, seguro. Antonio Vélez, hasta la próxima semana. Y Julio César Fuster, hasta la próxima semana. Buenas noches, buena semana. A ustedes agradecerles como siempre su atención. Le instamos a una nueva edición de La Picota. Será mañana, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, en TDT y en redes sociales. Donde más de 30.000 personas nos siguen a diario en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Buenas noches, que sean felices.